Muy bien, 7:40 de la mañana, amigos. Ahora tenemos en nuestra segunda entrevista en el estudio. Estamos acompañados del presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONADIS, el señor Julio Wilfredo Guzmán Jara. ¿Cómo está, señor Guzmán? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días a los televidentes y con muy buenas noticias en la temática de discapacidad. Cuénteme esas buenas noticias, por favor. Mire, en primer lugar quiero agradecer la participación, el liderazgo de la ministra Aída García Naranjo en el tema de discapacidad. Ha asumido una responsabilidad política, jurídica y social y, como le repito, ha liderado extraordinarios cambios que van a servir en mucho a la inmensa población de personas con discapacidad en el país. Ajá, y eso es importantísimo porque si hablamos pues de inclusión social tenemos que hablar de todos los peruanos y tenemos que hablar también pues de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y como comprenderá, la exclusión es más notoria en alrededor de 4,5 millones de peruanos con discapacidad. Así es. Incluso conversamos antes de iniciar esta entrevista que se había resaltado recientemente una medida adoptada por el RENIEC que ha incluido en su padrón electoral en nuestro país a 23.430 personas con discapacidad mental e intelectual, y esto es buenísimo porque significa que van a poder, ya no van a tener la restricción contenida en el DNI, ¿no?, de dichos peruanos para que les impedía incluso su ejerzo a voto. Sí, justamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que el Perú ha ratificado, en su artículo 12º establece la capacidad legal, es decir, de las personas con discapacidad intelectual y mental, y nosotros aplaudimos esta iniciativa de RENIEC, como también la ministra hoy va a hacer anuncios importantes en el Congreso de la República, en convenios que ha firmado el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Vivienda. Así es, precisamente, señor Guzmán. ¿Cuáles son estos convenios? Adelante un poco qué es lo que se va a firmar. Bueno, no puedo adelantarme del todo. ¿Pero con qué ministerios? Pero efectivamente con el Ministerio de Trabajo sobre programas de capacitación en materia de discapacidad, volúmenes importantes, también el ámbito del empleo para las personas con discapacidad a través del sector público, hay un 3% obligatorio por ley, pero vamos a ir más allá, al emprendimiento, a la pequeña, a la microempresa, al fomento del empleo, y en el caso de vivienda, el ministro y la ministra harán un anuncio también de cómo en los programas sociales de vivienda va a haber un componente de discapacidad. Y eso es lo importante, que también, pues, de alguna manera, esos 4 millones de personas con discapacidad que usted señala, también se ven inmersos dentro de los beneficios que dan los programas sociales. Sí, yo quisiera también indicar que la ministra, de un viraje estratégico rápido, ágil, logró que el presupuesto de CONADIS se agregara hasta un 25%. Yo sé que todavía es pequeño, pero nosotros llegamos cuando ya el presupuesto había sido alcanzado al Congreso, y la ministra ágilmente ha logrado que se incluya un 25% más, y el gasto anterior era del 60% en personal. Anuncio a toda la población con discapacidad que esto ya no va a ser así. El gasto va a bajar a un 47% en personal para el próximo año. Vamos a realizar actividades interesantes. Se está instalando, por ejemplo, la Secretaría Técnica, donde CONADIS es el que dirige en el ámbito del Plan de Igualdad de Oportunidades, de la implementación de la Convención, y la ministra logró un presupuesto para que funcione también el ámbito consultivo de las organizaciones sociales de las personas con discapacidad. Ajá, sí, señor Guzmán, usted ha venido a darnos una serie de buenas noticias, no solamente para las personas con discapacidad, sino para todos los peruanos, que nos alegramos de que se den pues estas medidas con miras a la verdadera inclusión social de todos los peruanos. Pero quisiera saber aún así, ¿qué tareas pendientes faltan por ejecutar para lograr esto? Por supuesto. Mire, va a haber un lanzamiento también sobre un programa en materia de educación y discapacidad. Nosotros tenemos un rol de supervisión y control desde Mindes en el tema, y va a haber un programa muy especial a partir de enero que va a permitir que los niños y niñas vayan a la escuela. En el campo de la salud, todos los niveles de salud del país, que es la posta médica, el hospital, los hospitales generales, los institutos más complejos, tienen la obligación, de acuerdo a la norma técnica, de crear programas de rehabilitación. Eso también vamos a hacer que se cumpla, además de que ya se defina el baremo, es decir, la medición de la discapacidad, la certificación. Y por otra parte, quiero comentarle que estamos trabajando para que se creen ya las federaciones deportivas de personas con discapacidad. Uy, eso está buenísimo. Usted sabe que los deportistas con discapacidad traen premios.
no tienen aún la formalidad de las federaciones. Además, junto con IPD tenemos que premiar, tenemos que adecuar. Incentivar incluso. Así es, y toda la infraestructura del deporte tiene que adecuarse también a la persona. Ahora, a propósito que se van a realizar los panamericanos, las personas con discapacidad. Yo le agradezco mucho, señor Guzmán, por habernos acompañado esta mañana. Vamos a estar al tanto de esos convenios que se firmen, en principio, pues, en beneficio de todas las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Amigos, 7:45 en la mañana, rápido.